Tiene que promover, impulsar, fortalecer, apalancar, ayudar a las micro y pequeñas empresas, que son las más en el Perú, es el Estado. Y de alguna manera va a apoyarlas comprándole sus productos, comprando toda su producción. Y de esta manera, reitero, las va a poder ayudar. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ya las micro y pequeñas empresas están en crisis? Sacan el último dinero que tienen, rascan la olla hasta donde pueden para poder invertir en su producción, ¿no? Esperanzados en que ya tienen un mercado seguro, como es el Estado, como son las instituciones públicas, y hacen un esfuerzo denodado para esta inversión, le venden al Estado, ¿no? Sacando ya un cronograma de pagos, pero resulta que el Estado casi les hace perro muerto. Está demorando en pagar finalmente a los proveedores. Y esto, reiteramos, está poniendo en muchísimo riesgo a miles y miles de MIPES en nuestro país. Vamos a saludar a nuestro invitado. Daniel Hermosa se encuentra con nosotros. Con él vamos a conversar en torno pues a esta situación. Él es el presidente de la Asociación de MIPES Unidas del Perú. Señora Hermosa, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches. Gracias nuevamente por la oportunidad de seguir conversando las cosas que van apareciendo tiempo a tiempo, ¿no? Como el tema del rompimiento de la cadena de pagos debido a la demora injustificada de muchas instituciones públicas, ¿no? Que están dilatando este proceso, ¿no? Y eso está afectando gravemente al sector de la micro y pequeña empresa. No solamente porque le deben a ellos, sino también porque al no pagarle a la mediana, a la gran empresa, demorar sus pagos, estas empresas a su vez no le pagan a sus proveedores. Así que ya sea por venta directa o subcontratar a empresas más grandes para poder proveerles, también está afectando la economía de la micro y pequeña empresa. Y eso también se traduce, como todos estamos viendo, en la bajísima ejecución que se tiene, ¿no? Si bien es cierto, hay mucho dinero comprometido, no hay dinero ejecutado, pagado, ¿cierto? Porque claro, los gobiernos regionales, subnacionales, solamente hablan del comprometido, pero no están hablando del ejecutado. Eso quiere decir que el dinero entre al circuito del consumo de tal manera que se pueda reactivar la economía. Ahora, producto de lo que hemos venido investigando, los dos motivos fundamentales por los cuales se generan las demoras, uno está básicamente orientado al excesivo temor que tienen muchos funcionarios al dar el famoso visto bueno, la aprobación en cada uno de los pasos que se tiene que dar para llegar a la tesorería y proceder al pago. Entonces hay mucho celo y eso contribuye a la demora. Falta una firma, regresa otra vez. Falta el documento, regresa. Entonces eso está dilatando excesivamente el promedio de tiempo que demora un pago para cualquier empresa, no solamente la MIPE. Pero de otro lado, también encontramos este fenómeno de la corrupción, donde el empresario se ve obligado para que un documento salte de una oficina a otra oficina a tener que pagar un peaje, ¿cierto? Entonces, la idea de esta alerta o de digamos, mostrar esta situación que está golpeando al sector empresarial en general, ¿no? Es porque tenemos que tomar medidas inmediatas, porque no es correcto que se espere que los empresarios estén desesperados para que recién el sector público comience a pagar, ya sea pues por presión o después de haber pagado este peaje que te menciono. Entonces realmente la situación es bastante complicada porque hay que sumarle a todos los otros problemas que ya tenemos, ¿no? La recesión, que no hay consumo, la delincuencia que permanentemente está maltratando, robando y extorsionando a nuestros empresarios bodegueros, ¿no? Que no entendemos por qué el gobierno pone una valla más, un entrampamiento más a la ya vía crucis que están viviendo el sector de la micro y pequeña empresa. Y hay que tener en cuenta que la micro y pequeña empresa genera el 95% del empleo en el Perú. Si tú matas una empresa MIPE por este tipo de negligencias, realmente estás haciendo daño a muchas familias. Ahora, ¿ya tienen cifras ustedes comparativas de cuántas MIPES han cerrado o cuántas empresas en ese sentido, de esos diversos rubros productivos, han cerrado? Y la estadística realmente, como bien dices,
preocupante, porque detrás de ellas, detrás de cada cierre de estas empresas, hay decenas y decenas de familias. Ojo, ustedes ya tienen estas cifras. Mira, el último informe del Instituto Nacional de Estadística del segundo trimestre del año 23, estamos viendo que ha habido un crecimiento de desaparición de MIPYMES del 6.4%. O sea, 6.4% más empresas han desaparecido, han dejado la formalidad en el Perú, ¿no? Solamente en un periodo de 3 meses. ¿No? Las cifras como se van proyectando probablemente sean muchas miles de empresas que cierren este año. Y como repito, diferentes son los motivos: el poco acceso al financiamiento, la retracción de la demanda, la escasa también capacitación que tiene el empresario o el emprendedor para enfrentar su negocio, y obviamente la delincuencia, ¿no? Y este factor que ha aparecido, que es la demora en los procesos de pago. Ustedes recordarán que en la pandemia salió el Reactiva Perú, ¿no? Todos nos acordamos del famoso Reactiva, que justamente salió como préstamo a las empresas para no romper la cadena de pagos. Por eso salió Reactiva. Y hoy día las empresas están haciendo un gran esfuerzo por devolver ese dinero, pagar ese dinero, ¿cierto? Para obviamente no destruir su historial crediticio. Y ahora tenemos por otro lado que el Estado está demorando los procesos de pago. Para cobrar impuestos sí son los número uno, ¿no? Pero para pagar están demorándose demasiado. Yo Ahora, creo que señora Hermosa, tenemos que tomar medidas. Nosotros sí, ya hemos cursado documentos al mes, no hemos cursado documentos a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. Alguien tiene que ponerle un foco a este gran problema que tiene todo el sector empresarial. Sin embargo, señora Hermosa, si me permite, si me permite, existen ya lineamientos, existen directivas para poder hacer estos pagos en torno a los proveedores. Pero ¿por qué no se cumplen? O sea, ya los cronogramas están hechos, el dinero está en las cuentas, o sea, simplemente tiene que seguirse un procedimiento. Reitero, hay directivas claras en las instituciones públicas. ¿Por qué entonces la demora? Lo que pasa es que creo yo que, por ejemplo, la OCE y la Contraloría están muy enfocadas en los procesos de contratación, en la etapa de elaboración de los expedientes técnicos, de las bases, del proceso de licitación y de todo lo que significa el proceso, por ejemplo, en una obra, ¿ya? Pero no hemos visto hasta ahora, por lo menos que yo tenga conocimiento, y hemos estado revisando información que hay pública, operativos que vayan hacia el tema del pago, ¿cierto? O sea, no están poniéndole el foco ahí, ¿cierto? Y ojo, como tú debes estar leyendo en el documento que hemos enviado, ahí la conclusión que nos ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas es clarísima: los funcionarios y servidores de la entidad son responsables de conducir el proceso de contratación, ¿cierto? Y obviamente, si se genera intereses, están perjudicando al Estado. Entonces, puede haber responsabilidades civiles y penales. Pero no entiendo por qué los funcionarios públicos siguen haciendo daño al sector público, ¿cierto? No pagando. Y te voy a decir que uno de los fenómenos más perniciosos del Estado cuando compra es que el proveedor se ve obligado a venderle a un precio mayor que el del mercado, porque justamente pasa esto. ¿Tú imaginas el costo financiero de esperar 6 meses para que te paguen? O sea, me obligas a mí a tener un precio de cobertura. Si el Estado pagara de acuerdo a la ley, que son 10 días después de la conformidad, 10 días para pagar después de la conformidad, los precios bajarían y el Estado ahorraría mucho dinero. Pero sí, claro, hay otros intereses lamentablemente que se juegan, digamos, en este tipo de procesos. Es por eso que se dice... Estamos poniendo los focos en esto, ¿no? Es por eso que se dice muchísimas veces: no le vendas al Estado porque te va a pagar de aquí a muchísimas semanas. O sea, ya se tiene ese concepto. Ahora también ocurre lo siguiente. Ojo, si bien es cierto, el funcionario puede tener miedo, ¿no? Y quiere asegurarse con las firmas y los vistos buenos, como usted lo describe, también existe el otro lado. ¿Y el otro lado cuál es? Demórale el pago, frénale el pago. El proveedor viene desesperado porque ya está a punto de quebrar, porque necesita este dinero para reinvertir, y por ahí viene el hecho de que le puedan decir: ¿quieres que te pague? Ya sabes cómo es, matricúlate, ¿no? Y el proveedor no le va a quedar más que
someterse a esos actos corruptos, ¿no?, que se puedan dar por la dilación que existe en todos estos procedimientos. Y no solamente eso, Carlos, agrégale al hecho de la alta rotación de funcionarios que hemos tenido el año pasado en el gobierno de Castillo, ¿cierto? O sea, nombraban ministros y viceministros y directores generales y estos a su vez a su logístico y cambiaban a la administración. Entonces, todo lo que se acumuló del 21 y el 22, ¿cierto? No se ha pagado. Y claro, llega el nuevo, no nuevo gobierno, la continuidad de Castillo, que es la señora Boluarte. Obviamente, todo lo que se hizo en el gobierno de Castillo está mal, ¿cierto? Entonces hay que meterle el ojo, no pagues porque eso puede estar mal, ¿no? Y también piensan que el gobierno de Vizcarra estuvo mal y que el de Sagasti estuvo mal, entonces van acumulando deuda, claro, ¿no? Y obviamente el Estado se está financiando obligatoriamente, obligándonos, mejor dicho, los empresarios, a financiar sus operaciones, ¿cierto? Hay proveedores que en la época de la pandemia que han dado camas, que no les han pagado, ¿cierto? Y hay que hacer toda una gestión para poder cobrar. Y recuerda que el Estado es inembargable, no puedes embargarlo. Entonces vas al Poder Judicial simplemente para guardarte tu resolución y para que te paguen como quieran. Ese es el problema de fondo. No puede ser que el Estado siga siendo el perro muertero. Y Correcto. encima es el número uno en meterte la mano al bolsillo para cobrar los impuestos, pero para pagarlos, ¿no? Y mira Sí. lo que estamos viendo, ¿no? Creo que en Trujillo está la escuela de los perros vigilantes de la SUNAT, ¿no? El Congreso quiere hacer su casa de playa ahí en el sur de Lima. O sea, realmente hay un despropósito, una indiferencia, ¿no? Un egoísmo cuando los funcionarios de estos gobiernos llegan, que realmente a nosotros nos preocupa muchísimo. Porque Correcto, cada señor empresa Hermoso. que muere, Sí. Carlos, es empleo formal que se pierde. Y eso no debemos permitirlo. Queda clarísimo. Señor Raniero Hermosa, como siempre le agradezco muchísimo, hemos querido poner en el tapete esto porque reiteramos, hay muchas familias detrás de cada una de estas empresas productivas, ¿no? Tanto de las medianas como de las micro y las pequeñas en este caso. Y lo que les está pasando es terrible, o sea, que el Estado no les pague a tiempo, ya pues, o sea, es prácticamente ponerles ya la cruz encima y mandarlas a la quiebra total. Muchísimas gracias, señor Hermoso. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Daniela Hermosa estuvo con nosotros conversando en torno a esta problemática.